Iglesia, muy buenos días, iglesia. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Vamos a dar un aplauso a aquel que merece la gloria, la honra, a Jesucristo nuestro Señor. A Él sea nuestra alabanza. Hemos venido compartiendo una miniserie acerca de fortalecer la fe. Y uno de los versículos que en momentos difíciles ha fortalecido mi vida es Isaías 43:2. Que dice que aunque pase por las aguas, ellas no me ahogarán, porque el Señor está conmigo. Los ríos no me cubrirán y el fuego no me consumirá, porque el Señor estará conmigo en los momentos difíciles. Amén. Hoy la enseñanza se titula La batalla en el desierto. ¿Cómo vencer esas guerras invisibles, pero usando las armas del reino de Dios? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy la palabra no sea solamente instructiva, sino que sea transformadora. Padre, pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo esté, Señor, en este lugar. Usa mis palabras, usa mi voz, usa tu palabra para que realmente transforme y nos dé herramientas para poder enfrentar las batallas, los desiertos, las luchas invisibles que muchas veces no comunicamos, pero están sucediendo. En el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 4. Y los invito a que abran su Biblia en Mateo número 4. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Hay batallas, hay luchas que no se ven. Hay batallas que destruyen en silencio, en soledad. Y muchos piensan que la guerra espiritual siempre se va a notar en lo externo. Pero las guerras más peligrosas ocurren en el silencio, en el secreto, en la soledad. Las guerras que suceden en la mente, en las emociones, en la voluntad, en las tentaciones secretas, en el cansancio espiritual, en los pensamientos ocultos. Hoy pueden haber personas aquí que vinieron a adorar al Señor, pero están peleando una batalla en su interior. Están luchando batallas silenciosas, de pronto luchando con ansiedad, con desánimo, con pensamientos de derrota, con tentaciones, con luchas emocionales. Y el problema es que muchos intentan pelear estas peleas espirituales o estas guerras espirituales, pero con armas y con estrategias humanas. Este miércoles que acabó de pasar, les compartí un sermón acerca de armas invisibles. Cómo un creyente está dotado de armas invisibles que Dios nos dio para enfrentar estas guerras espirituales. Y se basaba en el texto de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, que dice que las armas con las que luchamos no son humanas, sino poderosas en Dios
para destruir fortalezas y argumentos del enemigo. Y estas armas que les compartí el miércoles era la oración, la palabra de Dios, que dice la Escritura que es una espada, que es la espada del Espíritu, la alabanza. Por eso hoy hubo una alabanza de libertad, el poder de pelear con la alabanza, el sometimiento a Dios y la resistencia al diablo, la fe fortalecida y la gratitud y la predicación del Evangelio que arrebata las almas del infierno. Y hoy el Espíritu Santo me ha llevado a hablar de este tema, que podría ser la continuación del miércoles, acerca de cómo enfrentar la batalla en el desierto. Algunos ya han pasado desiertos. ¿Cuántos han enfrentado desiertos en la vida? Otros estarán en el desierto, otros estarán preparándose para entrar al desierto. Y Jesús nos enseñó cómo se vence verdaderamente el desierto, cómo librar esas batallas en el desierto. El desierto para Jesús no fue solamente un lugar de tentación, fue una escuela espiritual donde Jesús nos revela cómo pelear como hijos de Dios contra el tentador, contra el adversario y contra las tentaciones. El contexto de esta historia es que Jesús acababa de haber ido al Jordán y ser bautizado. Jesús va al Jordán, al río Jordán. Juan el Bautista lo bautiza, y entonces se abre el cielo. Se oye una voz desde el cielo, el Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Y vemos al Espíritu Santo cómo desciende sobre Jesús. Una de las mejores escenas acerca del Dios trinitario que tenemos. El Padre hablando desde el cielo: este es mi Hijo amado. El Hijo obedeciendo en el bautismo y el Espíritu Santo viniendo sobre él. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y justo después de este evento tan glorioso, de esta revelación tan maravillosa, dice la Escritura que es llevado por el Espíritu al desierto. Y es allí donde debemos de entender algo muy importante. Muchas veces, después de esas grandes experiencias, después de esas grandes revelaciones espirituales, vienen también grandes pruebas. El enemigo muchas veces ataca justo después de momentos donde Dios nos habló, donde el Espíritu Santo nos ministró, donde nuestra fe fue avivada. Satanás va a intentar siempre destruir lo que Dios acaba de afirmar en tu vida. Por eso el nombre que le llaman es el tentador. Él vino a tentar, él vino a ser un adversario, un opositor. Y lo primero que nos revela esta historia es que el desierto va a revelar batallas invisibles. En el desierto nos vamos a dar cuenta de que vamos a enfrentar batallas invisibles. El desierto representa soledad, procesos, desgaste, silencios, vulnerabilidad, dependencia de Dios, limitaciones. Y allí comenzó la batalla. No había multitudes, no había milagros públicos, no había aplausos, pero sí había una guerra espiritual invisible. Y muchas de las batallas más fuertes del creyente ocurren en el desierto, ocurren en ese silencio, ocurren en esa soledad, ocurren en privado. Hay personas que pueden llegar y tú las puedes ver sonriendo, pero por dentro están librando una batalla. Pensamientos de condenación, ansiedad, tentaciones, agotamiento espiritual, dudas, ataques de la fe, y nadie lo puede percibir, nadie se puede dar cuenta de esto. Y es allí donde debemos de comprender que el enemigo actúa en lo oculto, en lo secreto, sembrando mentiras, debilitando la mente, desgastando el corazón, atacando la identidad, robando la esperanza. Y es allí donde es interesante que en esta historia de Jesús, la batalla no comenzó en una ciudad llena de demonios, sino comenzó en un desierto donde estaba Jesús solo. Satanás sabe que muchas veces
el mayor campo de batalla es cuando te coges solo, cuando estás en el desierto. Trabaja en la mente humana, en las emociones, en el corazón. La guerra espiritual no sucede alrededor del creyente muchas veces, sino dentro del creyente. Por eso el desierto va a revelar lo que verdaderamente hay dentro del alma. Dios va a usar el desierto para formarnos, para enseñarnos, para que podamos aprender que si pasamos por el fuego, que si pasamos por las aguas, no vamos a ser ahogados, no vamos a ser quemados, porque Él está con nosotros. Por eso no toda batalla espiritual es algo ruidoso, es algo escandaloso. Y el hecho de que no sea ruidoso o escandaloso no significa que no sea real, que no sea peligroso y que no sea grande. Hay personas que están cansadas espiritualmente, que están luchando con situaciones que de pronto no son perceptibles, guerras invisibles. Pero hoy Dios te dice, no estás solo. Hoy pueden haber personas que están luchando con ansiedad, con tristeza, con dolor, con duelo, con pensamientos oscuros, con cansancio emocional, con luchas que de pronto nadie conoce porque son luchas internas que de pronto no has verbalizado. Y porque nadie lo ve, no quiere decir que Dios no entiende esa batalla. Dios sí conoce y nos enseña acerca de cómo enfrentar estas guerras invisibles. Porque aunque la batalla espiritual no haga ruido, sí va desgastando el alma. Y es allí donde nosotros podemos tener la imagen de un iceberg. Un iceberg es ese desprendimiento de hielo de los polos que parece como una isla que flotara en el agua. Cuando tú ves un iceberg, tú ves solamente un pequeño porcentaje. Lo puedes ver estable, lo puedes ver de pronto no tan grande, pero no logras ver lo que está debajo, lo grande, lo profundo, y muchas veces solamente es un pequeño porcentaje lo que se ve. Y así ocurre con muchas personas. Lo visible parece estar estable, se ve hasta bonito, pero por debajo pueden haber luchas profundas y grandes que nadie conoce. Lo segundo que debemos extraer de esta historia es que el enemigo va a atacar en los momentos de debilidad. Dice el versículo 2 que después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no tuviera hambre? O sea, yo creo que se nos pasa una hora a la hora del almuerzo y ya tenemos hambre. Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y es allí donde Satanás atacó, donde Satanás se presenta. No atacó a Jesús en el Jordán, no atacó a Jesús cuando descendió la gloria del cielo, cuando vino el Espíritu Santo, cuando la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado. Lo atacó en el momento que estaba débil, que tenía hambre. Sabemos que Jesús es Dios, pero también humano. Fue 100% humano, como 100% es Dios. Y Jesús como humano tuvo hambre, tenía limitaciones. Y es allí donde el enemigo muchas veces va a esperar los momentos de vulnerabilidad de cada uno de nosotros. Ataca cuando estamos cansados, ataca cuando estamos frustrados, ataca cuando estamos heridos, fracasados, solos, cuando nos sentimos emocionalmente agotados. Y por eso muchas de las caídas espirituales o de las derrotas espirituales no suceden en un momento de rebelión esporádica, sino comienzan con desgaste. Cuando Él nos coge en el momento que estamos cansados, desgastados, debilitados. Y por eso debemos tener mucho cuidado con no debilitarnos en la intimidad con Dios. Porque lo peor no es tener hambre física. Lo peor no es pasar un momento de pronto emocionalmente difícil. Uno de pronto pasar una circunstancia que te esté golpeando en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Lo peor es pasar por el fuego, pasar por la prueba sin Dios. Por eso el desgaste más peligroso es esa persona que descuida su tiempo de oración. La Biblia nos enseña a que una de las armas secretas o invisibles que tenemos es la oración. El cristiano que no ora es como la persona que no respira. La oración viene a ser el oxígeno
Es donde el Señor nos nutre, nos guía, es la conexión, el puente que tenemos con Dios, la intimidad que tenemos con Dios. La búsqueda de Dios es a través de la oración. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, me siento así. Y es allí donde necesitamos fortalecer en la oración, fortalecer en esa comunión. Una de las herramientas que nos da la Escritura, de las herramientas que tienen los creyentes, no es solamente la oración individual, sino la oración colectiva. La comunión que tenemos en la iglesia. Necesito que oren, necesito que me acompañen en esta carga. La oración donde me ayuda al otro. La comunión con el Padre, la adoración, la alabanza. ¿Sabe? Josafat, uno de los reyes de Israel, le llegó una de las peores noticias. 3 reinos se habían unido para venir a destruirlos. Él sabía que humanamente estaba derrotado, humanamente era imposible enfrentar a estos 3 grandes ejércitos que venían contra él. Y entonces él reúne a los levitas, a los cantores, y empiezan a adorar a Dios. Y mientras ellos alababan a Dios, Dios emboscaba a estos ejércitos que venían en su contra y se destruyeron entre ellos mismos. Cuando uno alaba al Señor, muchas veces la pelea se la entrega a Dios. Tú peleas por mí. Por eso aprovecha los tiempos de adoración, aprovecha los tiempos de alabanza. Otra fortaleza es la palabra, el conocimiento de la palabra. Y por eso hay personas que se debilitan en la oración, en la comunión, en la adoración, en la palabra, y terminan espiritualmente debilitadas. Esa debilidad sí es muy peligrosa, porque si nosotros espiritualmente estamos debilitados, ahí es donde el enemigo coge ventaja. Por eso no debemos descuidar la vida espiritual, ni cuando estamos pasando por momentos difíciles, ni cuando todo está bien. A veces la gente solamente se fortalece espiritualmente cuando las cosas se ponen difíciles. Hay gente que entonces empieza a asistir a los ayunos, empieza a orar, empieza a ser puntual en la iglesia cuando está pasando por el desierto. Yo tenía un amigo, un conocido, que cuando uno veía que estaba mal económicamente, uno lo veía todos los días en la iglesia, pero cuando le iba bien no lo veía. Entonces uno decía, cuando lo veía uno, ya está. Así no podemos ser. Necesitamos nosotros estar fortalecidos aún cuando todo sale bien. Ojalá y permanezcan las cosas bien por mucho tiempo, pero esa fortaleza que cogemos en los momentos buenos nos ayuda a también tener la fortaleza en los momentos duros. Las batallas no se ganan en medio del ataque a veces. O sea, a veces no tenemos que pasar por el desierto para ver cómo vamos a enfrentar el desierto. Las batallas muchas veces se ganan con una preparación previa, con una preparación en los momentos buenos. Ahí ya tenemos la herramienta, la estrategia. Por eso este tema es un tema que nos sirve, porque es un tema que nos prepara para los momentos buenos como para los momentos difíciles. Hay creyentes que quieren enfrentar estas grandes tentaciones, que quieren enfrentar estos ataques grandes del enemigo solo en sus fuerzas, y así no es posible. Si nosotros vivimos desconectados de Dios, no vamos a poder vencer ninguna prueba, y mucho menos de estas pruebas difíciles y duras que a veces tenemos que enfrentar. Cuando vemos la estrategia militar, las ciudades antiguas eran atacadas no por el lado más fuerte de la ciudad, sino por el lado más débil. Muchas de las estrategias de guerra era coger las horas donde la gente estaba cansada. Por lo general en las altas horas de la noche, las primeras horas de la madrugada, cuando el sueño es más profundo, muchas veces los enemigos estaban viendo cuál era el centinela que se había dormido, y por ahí se metía. Y es allí donde nosotros necesitamos estar atentos, alerta. La Biblia dice, no estén dormidos. Recuerden que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Estén alertas, porque de pronto en el momento que se duermen, por ahí se les mete el enemigo. Por eso, en esta tentación que Jesús enfrentó en el desierto, Dios nos revela tres áreas donde el tentador ataca al ser humano. Primero es el área de la necesidad. Las necesidades es un área débil.
Una de las grandes peticiones de la iglesia, o generalmente las más comunes: ¿por qué necesitas orar? Porque necesito. Entonces la necesidad es un área donde el enemigo ataca. La segunda es la identidad. No sé quién soy. No sé quién soy, y a veces porque no sé quién soy, no sé cuánto valgo, no sé para qué he venido a esta tierra, no sé mi propósito. Es la segunda estrategia que usa el enemigo de ataque, la identidad. Y la tercera es la ambición, el propósito. Dios ha puesto sueños en cada uno de nosotros, que familia, que hogar, que trabajo, que ministerio, pero a veces no sabemos cómo lograr ese deseo que ha habido en el corazón, y es ahí donde el enemigo ataca. Pero Jesús atacó cada una de estas tentaciones con armas espirituales que hoy debemos aprender. La primera tentación es la de la necesidad, la tentación de satisfacer las necesidades, pero el problema es fuera de Dios. Dice el versículo 3 que el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía obviamente hambre. Después de 40 días de ayuno, ¿quién no tiene hambre? Y Satanás le ofrece o le plantea algo que aparentemente no es malo. Le ofreció resolver una necesidad legítima, pero fuera de la dirección y de la voluntad del Padre. Y ese es el peligro de esta tentación. La tentación no era solamente comer pan, era resolver esa necesidad legítima fuera de la voluntad y de la dirección del Padre. Jesús estaba ayunando. Cuando nosotros ayunamos, tomamos una decisión voluntaria de no comer alimentos para debilitar la carne y para acercarnos al Señor, para fortalecer el espíritu. Era una voluntad, era una decisión. Y es aquí donde Jesús responde esto. Él tenía una necesidad, una dependencia del Padre. Él nos enseña que nosotros debemos de ser más dependientes de Dios y menos confiando en nuestras herramientas humanas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea, ¿cuántas veces comemos? Algunos comemos 3 veces al día, algunos 6, algunos 6 como si no fuera un mañana, ¿verdad? Muchos comemos mucho. ¿Cuántos les gusta la comida? Jesús demostró que el sustento no viene solamente del alimento. El sustento y la victoria no viene solo de lo material. A veces hay gente que dice: come bien, entrena. Pero a veces los mejores campeones, los que ganan las batallas, a veces no son los más comelones, los mejor nutridos. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, porque de Él viene nuestra victoria. El enemigo aún nos vende esa idea: haz lo que sea para conseguir lo que quieres. No importa cómo, dice el enemigo. Toma el atajo. Compromete tus principios. El enemigo siempre va a intentar empujarnos a resolver nuestras necesidades de cualquier forma. Busca resolver tus necesidades emocionalmente, carnalmente, desesperadamente, fuera del tiempo de Dios, sin los principios de Dios. Eso es una tentación constante que tenemos. Jesús nos enseña que nuestra alma no vive solamente de comida. La verdadera victoria ocurre cuando aprendemos a depender más de Dios, aun cuando no tengamos las necesidades resueltas. Muchas personas, por desesperación, terminan dañando su integridad, entrando en pecado, tomando decisiones carnales, alejándose de Dios. Y muchos destruyen su vida espiritual intentando llenar vacíos, pero fuera de Dios. ¿Cómo enfrentamos esto? Jesús lo dijo claro: no solo de pan
vive el hombre. Vea, la felicidad, nos dice este mundo, es el resultado de tener los vacíos y las cosas llenas, ¿verdad? Este mundo se alegra porque tiene plata. Este mundo se alegra porque tiene salud. Este mundo se alegra como resultado de algo bueno que tiene. Pero nosotros entendemos que nuestra necesidad está llena porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces vamos a tener todo lo demás. Jesús lo enseñó como que busquen primeramente el reino de Dios y lleven una vida justa, y todo eso que anhelan y que necesitan será provisto por Dios. Esas añadiduras el Señor las dará. Pero hay gente que se queda buscando las añadiduras y olvida buscar de Dios. El ser humano no va a vivir solamente de cosas materiales. Hay necesidades del alma que solo Dios puede llenar. El vacío de Dios no se llena con entretenimiento, no se llena con diversión, no se llena con placeres. El vacío de Dios solo se llena con Dios. Así que no tomes decisiones desesperadas fuera de la voluntad de Dios. No vendas tus principios por una necesidad momentánea. Aprende a depender de Dios incluso en tiempos de escasez. Porque, como dice la propaganda, hay cosas que el dinero no puede comprar. El dinero, hay cosas que no puede llenar. Hay entretenimiento que no sana. Hay gente que dice: yo estoy deprimido, estoy triste, estoy aburrido, me siento vacío. Vete para cine, vete a jugar, El entretenimiento muchas veces no sana, distrae, pero no sana. A veces las relaciones no solucionan. Solo Dios sostiene verdaderamente el alma. Por eso no tomes decisiones desesperadas fuera de la voluntad de Dios. Acuérdate que Dios es, uno de los nombres en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh. Él es el que provee, Él es el que sostiene, Él es el que da. Y en eso debemos estar confiados, no en lo que las circunstancias ven, porque en el desierto Israel aprendió a confiar en el Dios que provee. Y si tú estás pasando por un desierto, si tú estás pasando por un tiempo de soledad, aprende a confiar en el Dios que provee, porque Él provee de manera sobrenatural, de la nada. ¿Tú lo crees? ¿Usted lo cree, iglesia? Dale un aplauso y celebra a ese Dios Jireh que provee. El énfasis con que Jesús enfrenta estas tentaciones y al tentador, al mismo diablo, es usando el arma que destruye las mentiras, que es la palabra de Dios. Satanás es experto en la mentira, es el padre de la mentira. Por eso en 3 ocasiones cuando Satanás tienta a Jesús, Jesús responde ¿cómo? Escrito está. Escrito está. En el versículo 4 Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la segunda tentación, versículo 7, Jesús le dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás usó la palabra para tergiversarla. Atención. No todo lo que suena bíblico, no todo lo que tiene versículo es de Dios. Satanás usó un versículo bíblico para tergiversarlo. Versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cada tentación recibió la misma respuesta. La atacó con la espada de la palabra. Jesús peleó con la palabra. La mayor arma que usa el enemigo es las mentiras. Cuando vemos el inicio de la Biblia, el primer libro es Génesis. Cómo Satanás engañó al ser humano en el principio, en el jardín del Edén, cogiendo una palabra que había dicho Dios, tergiversándola, torciéndola y cambiando el sentido. Satanás le dijo al hombre: con que Dios dijo, le dijo a la mujer, con que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. No, de ningún árbol no, ya empezó con la mentira. Dijo que de uno no. Eso no es así. Él sabe que en el momento que ustedes coman ese árbol, serán como Dios. Ya torció la cosa. Y allí vemos que muchas veces en el mundo no se nos va a presentar Satanás literalmente, pero van a aparecer las mentiras en cuerpo ajeno. Satanás usa cuerpos ajenos, personas, ideas, donde van las mentiras. Haz lo que sientas, haz lo que dice tu corazón.
Uno dice como, lo mejor es, sigue lo que dice tu corazón, sigue tu intuición. ¿A dónde nos lleva el corazón? Si el corazón es perverso y malo, dice la Escritura. Tu verdad es la correcta, esa es tu verdad. ¿Quién tiene la verdad? Dice el mundo. Tú, es tu verdad. No, Jesús dice que Él es la verdad. Él es la única verdad de Jesús. No necesitas obedecer a Dios. Sé libre. Cambia el concepto de libertad. Como si Dios te diera una libertad para esclavizarte. Vea, la libertad es tomar las decisiones para ser libres, para tomar buenas decisiones, para ser acertado. Satanás te dice, usa la libertad para esclavizarte. Usa la libertad para equivocarte. Usa la libertad para ser esclavo. Usa la libertad para arruinarte. Usa la libertad para irte al desierto o al infierno. El pecado no tiene consecuencias. Eso no es cierto. Todas estas mentiras, Jesús demostró que la verdad de Dios con la palabra se destruye toda mentira y todo engaño diabólico. Porque la palabra de Dios nos corrige, nos enseña, nos fortalece, nos permite discernir, diferenciar lo bueno de lo malo, nos protege, rompe las mentiras. Y es ahí donde debemos de entender que un creyente que no usa bien la palabra de Dios está vulnerable a ser engañado. Por eso hoy vemos muchos cristianos y mucho cristianismo. Recuerdo un profesor cuando estaba en el seminario bíblico que nos decía que el cristianismo se ha extendido tan extenso como el océano. Hoy en día uno ve cristianos por todos lados. Pero ¿qué clase de cristianos son? Dice, se ve como tan extenso como el océano, pero el problema es que solo con 2 centímetros de profundidad. Hay muchos cristianos, aparentemente cristianos de moda, cristianito, crispetico, pero no tienen profundidad. No conocen la palabra. Hay mucha emoción, hay mucha superficialidad, pero poca profundidad. Y una iglesia sin palabra termina confundida. Por eso aquí nosotros decimos, soy lo que su palabra dice que soy. Tengo lo que su palabra dice que tengo. Y alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Ayer en el ayuno estábamos orando por Colombia. Y hablábamos de cómo las iglesias han dejado lo principal. Han dejado de predicar el evangelio de Cristo. Han quitado el fundamento de Cristo y se han puesto a hablar de cosas terciarias, secundarias, de cosas hasta de 4º nivel. La Biblia nos habla de que hay cosas que no deben ser negociadas. Que la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Lo dice la Biblia. No hay otro mediador. Nos dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Lo dice la Escritura. Nos habla de la deidad de Cristo. Nos habla de que nosotros todos hemos pecado y estamos destituidos de la presencia de Dios, pero Dios en su amor y misericordia nos envió a Cristo para que Él sea nuestro Salvador, el Mesías. Pero hoy en día iglesias y cristianos dicen que el Mesías es un político. Imagínense que es el que nos va a salvar. Qué tristeza, qué aberración. Qué vergüenza, el evangelio no puede ser cambiado. Esas son cosas que no son para negociar, no son para jugar. Nosotros no tenemos otro Mesías, es uno solo, Cristo. El reino de Dios no es el reino de la tierra, dijo Jesús. Entonces, ¿por qué andan hablando de que el reino de Dios es que un cristiano gobierne? No, la historia ha mostrado que cuando los cristianos han tomado el poder para evangelizar por medio del poder, han habido las grandes atrocidades. Si no, busquen la historia. Cómo comenzaron las cruzadas, la Inquisición. Vía decreto, vía fuerza militar, querían que la gente se convirtiera. Oiga, eso es el ayatolá. Eso está bien para esos musulmanes, pero nosotros los creyentes, no, Jesús no habla de que el reino sea el reino de esta tierra. El reino de Dios es diferente, nos habla de eternidad,
Nos habla de que nosotros tenemos una misión como iglesia muy diferente al Estado. El Estado tiene una misión y la iglesia tiene otra misión. El Estado debe administrar, gobernar, que hayan derechos para todos. Pero la iglesia tiene una tarea y es compartir el evangelio. Es prioridad, porque si tú no compartes el evangelio, ¿cómo van? ¿Cómo van a adorar al Señor si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer de un Dios que los ama y de un hombre y de Jesús que se hizo hombre, que tomó nuestro lugar, que nos justificó, que nos santificó, si no hay una iglesia que lo predique, si no hay una iglesia que lo enseña? Hay cosas que no podemos distraer. Hay cosas que son prioridades y no negociables que nosotros como iglesia debemos hacer. Por eso hoy vemos muchos creyentes tan superficiales, tan tibios, porque se están alimentando de redes sociales. Están escuchando no a pastores, no a personas llamadas a compartir la palabra, no a maestros de la palabra, sino a influencers. Influencers es lo que están escuchando. Están escuchando opiniones humanas que las disfrazan de religiosidad y suenan muy bien, pero no son la palabra de Dios. Por eso es muy importante que lo entendamos, porque Satanás, tan atrevido, le dice a Jesús con la palabra: escrito está, lánzate, porque escrito está que Él mandará a los ángeles que te protejan para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Imagínense. O sea, hablándole al Dios de la palabra, al Señor de la palabra, diciéndole una tergiversación. Si así de descarado es Satanás con el propio Jesús, ¿cómo será con nosotros? Por eso necesitamos estar muy instruidos en la palabra. ¿Sabes? No sé si usted ha visto estos cajeros, los que manejan en los bancos, los que reciben la plata o donde a ti te corresponde pagar, cómo ellos han sido entrenados en detectar billetes falsos. Usted cuando ve a la gente que maneja plata, ellos cogen el billete, lo miran, lo tocan. No sé si usted ha visto eso. Y ellos no están entrenados, ellos no están estudiando las falsificaciones. A ellos no les enseñan los métodos y la cantidad de falsificaciones que hay. A ellos no les enseñan eso. A ellos les enseñan a identificar cuál es el billete verdadero. ¿O no? ¿Quién tiene un billete aquí que me preste? ¿Cómo hacen ellos? Ellos saben cuál es el billete verdadero, saben cuál es el sello, cuál es el color, cuál es la tinta de agua, cuál es... ellos conocen muy bien al billete verdadero. Y cuando ellos conocen al billete verdadero, ellos dicen: este no tiene eso. Este no es. No estudian cuántas falsificaciones pueden haber. Solamente con conocer lo verdadero saben lo que es falso. Nosotros necesitamos conocer la verdad de la palabra. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de comprar una Biblia, de estudiarla, de entenderla, para que no nos metan billetes falsos, para que no nos metan doctrinas falsas. La segunda tentación con la que enfrentó Jesús es la de la manipulación y el orgullo espiritual. Versículo 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con piedra alguna. Satanás usa esta torcida idea de la iglesia, de la palabra, para manipular. La tentación era que Jesús demostrara su poder, que buscara el espectáculo espiritual. Hoy todavía hay muchas personas que siguen buscando la fama espiritual, las emociones sin fundamentos, la manipulación religiosa, la espiritualidad sin obediencia. El arma con que Jesús le responde a Satanás es que su seguridad y su identidad no estaba puesta en lo que el diablo dijera, en lo que el mundo dijera. Él estaba seguro en Dios. Y mire que una de las canciones que cantamos hoy es: yo sé quién soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Dice: yo soy santo. Yo soy santo por la santificación de Cristo. Yo soy justo por la justificación de Cristo. Yo soy perdonado. Yo soy libre. Yo soy hijo de Dios por Cristo.
Por eso Él le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús dijo, yo no tengo que demostrarte nada, ni a ti, ni a nadie, en otras palabras. Él no cayó en esa manipulación emocional. Él no buscó la validación de Satanás ni de los terceros. Él no intentó probar su valor. Él ya sabía quién era. ¿Y qué nos enseña esto? Que hoy muchas personas viven tratando de demostrar su valor, su importancia, su espiritualidad, su aceptación. Seguramente porque tienen heridas del pasado. Hay personas que han sido traumadas, que han sido tratadas mal en su niñez, que fueron rechazados, que fueron tratados con injusticia, que fueron tratados de una manera donde no los valoraron. Entonces tratan de demostrar quiénes son. Pero sabes, en Cristo somos nuevas criaturas. Por Cristo somos perdonados. Por Cristo somos llamados hijos de Dios. Y por Cristo somos amados. Somos reconciliados con Dios y tenemos vida eterna. Y eso lo dice la palabra. Por eso yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Tu identidad, mi identidad está puesta en su palabra. Dios nos da una identidad. No tenemos que estar demostrándole nada a nadie. Dios sana esas heridas del pasado y nos da un nuevo valor. Por eso nuestra fe no puede estar basada en la espectacularidad, en las emociones. Más bien es en la humildad y en la obediencia. El enemigo muchas veces te va a decir, ¿tú quién eres? No eres suficiente, Dios no está contigo, no tienes valor, demuéstrame quién eres. Pero Jesús nos enseñó que tenemos una identidad segura que no necesita de espectáculos ni de demostraciones allí extrañas. La crisis de identidad se vence permaneciendo seguro en lo que Dios ya dijo que yo soy, en su misericordia, en su amor. Aquí muchas veces cantamos canciones de identidad donde hablamos quiénes somos en Dios, donde hablamos de la bendición, de lo afortunado que somos en Cristo. Así que el enemigo va a querer atacarte por allí, pero está vencido porque ya Dios dijo quién eres y quiénes somos en Él. La tercera y última tentación es la tentación del poder y los atajos. Dice el versículo 8, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Hoy en día vemos la historia de muchos cantantes y famosos que venden su alma al diablo para ser famosos. Hay un refrán que es muy verdadero, es un refrán humano, pues dice que el diablo mal le paga al que bien le sirve. Satanás le está ofreciendo poder, gloria, autoridad, reino y reconocimiento a Jesús. Jesús es el dueño de todo. Todo lo que existe fue creado por Jesús. Pero el ser humano al negar a Dios, le ha entregado, se ha subordinado al diablo. Dios nos invita en su palabra a que nos subordinemos, nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. Pero el mundo rebelde ha hecho lo contrario. Ha resistido a Dios y se ha sometido al diablo. Y por eso Satanás le estaba proponiendo una trampa. Le estaba diciendo, yo te entrego todos estos reinos que el humano me ha entregado a ti. Pero quería darle un poder, una gloria, una autoridad, un reino, un reconocimiento que lo obtuviera todo sin la cruz. Por eso Jesús tomó el proceso de hacerse como uno de nosotros. Él se hizo humano y Él vivió el proceso de ir y pagar como humano por algo que Él, por un delito que Él no cometió. Él pagó por todos los pecados de la humanidad en la cruz. Y es ahí donde Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, Dios le enseña a Israel que los pecados exigía que hubiera alguien que lo expiara, que lo pagara. ¿Quién era el que pagaba el pecado de la humanidad? Un animalito inocente que era sacrificado por los pecados humanos. Esa fue la enseñanza que Dios le dio. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por tu justicia, porque Dios es justo. Y quien pagó fue Cristo. Perfecto, tomó nuestro lugar. Y por eso dice el texto de Isaías que fue como oveja
al matadero, no pronunció ninguna palabra. Se entregó voluntariamente. Eso era lo que Satanás quería que él no hiciera. Quería que cogiera el atajo. Pero los procesos son necesarios. Los procesos nos ayudan a sostener las bendiciones. Jesús nos enseñó que había que vivir el proceso. Él se entregó y pagó en la cruz cada gota de sangre, cada sufrimiento en su carne. Es la victoria, porque Él pagó por nuestros pecados. Por eso podemos decir que somos justificados. Por eso podemos decir que somos santos, porque Él ya pagó por nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entendemos que nuestra salvación, que nuestra justificación no es por nuestro mérito, es por su gracia. Por eso debemos vivir siempre agradecidos. Por eso debemos de vivir siempre entendiendo que somos favorecidos, porque ninguno por mérito puede entrar al cielo. No es meritocracia, es la gracia y el favor de alguien que sí cometió el mérito, Cristo Jesús nuestro Señor. Él fue el que tomó nuestro lugar. Por eso le amamos, por eso le servimos, por eso solo a Él le adoramos y solo a Él le servimos. Satanás quería un atajo, pero Dios quería darnos una victoria definitiva, que costó, que tuvo un proceso, que fue doloroso, pero realmente es el camino del Evangelio por el cual todo el que crea en Jesús ya no será condenado, tiene vida eterna. Y ese es el gran núcleo, centro del Evangelio, de esa buena noticia, que por la gracia y el amor de Dios y por el favor de Cristo es que nosotros podemos tener una vida eterna. Somos perdonados, y no solamente nos perdonó, sino que nos dio una nueva identidad cuando derrama de su Espíritu Santo sobre nosotros, que nos hace tener una nueva visión, un nuevo carácter, un nuevo fruto, que es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es muy importante que nosotros nunca caigamos en la tentación de permitir que Satanás nos haga atajos. Hoy vemos que Satanás está proponiendo: hazte rico rápidamente. La Biblia dice que el que quiere hacerse rico rápidamente cae en engaño. El éxito rápido, la autoridad sin carácter, la bendición sin proceso, el poder sin estructura, realmente son tentaciones que terminan siendo dolorosas y traen consecuencias equivocadas. Por eso hoy necesitamos cerrar este tiempo valorando la comunión que tenemos con Dios, la palabra, con obediencia, con dependencia siempre del Padre, con discernimiento, con firmeza espiritual. Podemos decir como Jesús le dice en el versículo 10 y 11: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo sirvieron. ¿Cuántos hoy quieren adorar solamente al Señor y solamente servirle a Cristo? Vamos a orar. Padre, venimos hoy a rendirnos delante de ti. Gracias porque tu palabra nos capacita para enfrentar el desierto, para enfrentar las batallas invisibles. Queremos, Señor, recibir de tu poder, de tu Espíritu Santo, de tu presencia. Queremos, Señor, estar afirmados en tu fe, en la palabra, para poder enfrentar todos los ataques y no caer en la trampa. Por eso nos enseñaste a orar: no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal y del maligno. Que tu presencia nos permita caminar seguros. Líbranos de caer en la tentación, líbranos del mal y del maligno, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a la palabra del Señor.